Elisa, si nos ayudas, por favor, para iniciar. Sí, tenemos preparadas ya las preguntas. De aquel lado, por favor. Yo les voy a rogar, en la medida de lo posible, que las preguntas que ustedes hagan, primero se centren sobre el documento, se centren sobre este esfuerzo tan importante que hemos hecho las 4 asociaciones para lograr tener pues una propuesta de políticas públicas sugeridas para el gobierno federal, tanto el ejecutivo como el legislativo, y por supuesto que dirijan la pregunta a cualquiera de los 4 que estamos aquí arriba. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel Silva, de Automotores. En esa labor conjunta que están realizando las 4 asociaciones, yo quiero preguntarles qué labor se va a hacer precisamente con la CONAGO. Se iniciaron algunos acercamientos, se hicieron planteamientos, pero no estoy claro de los resultados que han ido de las propuestas que ustedes hicieron. La segunda es, hay una agenda que se está estableciendo con la Cámara de Diputados precisamente para que algunas de las acciones que ustedes están emprendiendo sean impulsadas por los diferentes grupos representados en este sector. Y la última, concretamente para Oscar Ángel. Se habla aquí de la importancia del incluso de las partes, pero ¿qué se hace en función de las pymes? Las pymes que son detonadoras de empleo y también de inversión minúscula precisamente para impulsar el mercado interno. Sí. Les pido que aquel micrófono no está conectado a las bocinas, casi ni se oyó, digo, sí lo escuchamos, pero se pueden cambiar el micrófono o tomar uno de los que estaba aquí, porque ese no se escuchaba más porque Miguel tiene una voz fuerte. Bueno, gracias, Miguel. Como dije, este documento, en donde están los temas prioritarios para el sector automotor, tiene un documento de trabajo que vamos nosotros a estar dando seguimiento con las diferentes autoridades. Por una parte, hay temas que son importantes ver desde la propia Cámara de Diputados. Hay otros desde la propia Cámara de Senadores. Te doy 2 ejemplos porque el documento es muy amplio, pero te voy a dar ejemplos tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, son solo ilustrativos. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, tenemos que ver temas que tienen que ver con legislación. En el tema de la promoción del crédito, hay temas que son del Ejecutivo, como el Código de Comercio, pero hay temas que tienen que ver con legislación para poder asegurar que podamos promover el crédito desde ley. Hay que recordar que hoy, para la recuperación de la prenda y créditos de cartera vencida, son muy difíciles y requiere entrarle tanto a cambios del Código de Comercio como cambios de ley. Bueno, ahí tienes tú un tema muy puntual que tenemos que revisar desde la Cámara de Diputados. Si nosotros queremos cambiar la Ley de Caminos y Puentes Federales para hacer obligatoria la verificación de vehículos ligeros en materia de normatividad, tanto ambiental como de condiciones físico-mecánicas y de seguridad, bueno, pues hay que entrarle desde la Cámara de Senadores, que ya aprobó el cambio de ley. De hecho, la minuta está en la Cámara de Diputados y tenemos que en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transportes, seguir trabajando para que salga ese cambio de ley que haga obligatoria la verificación en las vías federales de comunicación. Ahí tienes 2 ejemplos. Por supuesto, en la Cámara de Senadores, no hay duda, es donde tenemos que empujar nuevos tratados comerciales con nuevos países, como lo hicimos el año pasado en el caso de Perú. Con la CONAGO tenemos un diálogo permanente, específicamente llevamos ahí los temas que tienen que ver con la reactivación del mercado interno. Entonces, cuando hablamos de mercado interno y cuando hablemos de verificación de normas, de condiciones físico-mecánicas y de ambientales, tenemos que necesariamente hablar con los estados, y la CONAGO es sin duda un vehículo, y ahí estará en el documento del programa de trabajo
específico, con responsables y con tiempos, pues estos temas. De tal manera que, sin entrar en ningún detalle particular, te doy dos ejemplos de los temas que por supuesto traemos con estas autoridades. Miguel, yo nada más complementaría lo siguiente, y creo que se comentó. En los trabajos que se tienen que llevar a cabo en el Ejecutivo y en el Legislativo, además de estos temas que ahorita comentó Eduardo en relación a la legislación para la recuperación de garantías, se está haciendo una propuesta concreta de poder obtener alrededor de 500 millones de pesos para poder subastar garantías, como ya se hizo a través de Nacional Financiera, y que pudiéramos tener por lo menos subastas trimestrales de alrededor de 100 millones de pesos y con ello tener una venta incremental entre unos 80 y 100 mil unidades anuales. Así que es un trabajo por el lado del legislativo, ¿no?, en términos de las normas para hacer más eficiente la recuperación, y que eso se tendrá que trabajar, como bien se comentaba, en el Código de Comercio. Pero puntualmente ya se está pidiendo a la Comisión de Hacienda y a la Secretaría de Hacienda el poder incluir dentro de los esquemas generales de garantía, y habrá que verlo también después con Nacional Financiera, 500 millones de pesos adicionales. En relación al tema de la deducibilidad, como todos ustedes saben, hoy son deducibles hasta 175 mil pesos. Eso no se ha actualizado ni siquiera por inflación desde hace 7 años, y estamos también pidiendo ya formalmente que esa deducibilidad por lo menos se reconozca por inflación, y nos va a llevar alrededor de 220, 230 mil pesos, que ya nos pone en un nivel superior, con muchas más alternativas y modelos de automóviles que se puedan llevar a cabo. Como bien se comentó, en términos de las facultades de las normas, ya en la parte de físico-mecánicas, esto ya pasó por el Senado y se tendrá que trabajar en la Cámara de Diputados, porque no hay autoridad que tenga facultades para emitir esas normas. Y si bien, como comentábamos anteriormente, en términos de las normas ambientales que se establecieron, la 041, la reducción de automóviles que se han importado, que les comentaba yo, de alrededor del 35%, pues sentimos que aquí el esquema más importante para poder ordenar la entrada de automóviles, porque también lo que queremos destacar es que no hay una cerrazón, no queremos cerrar las fronteras ni queremos estar en contra del libre comercio, sino que lo que entre al país no sean coches en condiciones que vienen chatarras y que hemos venido siendo el traspatio de los Estados Unidos. Y por último, otro tema en donde también estaremos trabajando en la parte legislativa es en modificaciones de manera particular a la ley de Repube, para que efectivamente este registro pueda cumplir de manera cabal pues con lo que se establece para ello. Sí, yo quisiera nada más comentarles, la agenda nuestra no se agota aquí, digo, porque yo daba algunos ejemplos ahorita, Memo pone otros, y sé que ustedes lo que están buscando pues es tratar de hacer una nota lo más completa posible. Creo que lo más importante está aquí, diciéndoles, queremos por una parte reactivar el mercado interno, un mercado interno que tiene una década perdida. Dimos la cifra de enero-noviembre apenas hace unos días y decíamos, está el mercado interno en cifras comparables a las del 2002. Por supuesto que nuestra agenda en materia de vehículos ligeros y hasta mero arriba está el mercado interno, con una producción récord histórico, con unas exportaciones récord históricas. Nuestra agenda tiene que estar centrada en reactivar el mercado interno. Nuestra agenda tiene que estar centrada en lograr un mercado interno que nos lleve a donde debería de estar. Y los estudios marcan que alrededor de 1.500.000, y los especialistas dicen que alrededor de 1.800.000 unidades. Creo que nuestro trabajo, como ya lo adelantaba Guillermo, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, será trabajar en esas áreas que aseguren que tenemos que estar ahí, como por ejemplo el decreto que está por vencer de importación de autos usados,
Ustedes saben que ese decreto vence el 31 de enero de este año, del 2013, y tenemos que estar trabajando desde ahorita para asegurar que logramos un decreto que, como el actual, busque ordenar la entrada de autos usados. Buscamos prorrogar el decreto actual. El decreto es un buen decreto, que el problema lo tenemos por el lado de los jueces, que vulneran este decreto a través de amparos. Bueno, pues esta agenda, que es una agenda integral que tiene distintos temas con el legislativo y con el ejecutivo, pues será la que marque en los próximos meses y seguramente en los próximos años, como es nuestra aspiración, el desarrollo de nuestro sector. Muy bien, pasando al tema de las pymes que menciona sobre el desarrollo de las pymes, pues efectivamente es un tema pendiente en la agenda automotriz. Actualmente una gran mayoría de la producción de autopartes en México para equipo original y exportación se generan en grandes empresas transnacionales y las grandes empresas mexicanas. Sin embargo, el desarrollo de la cadena de abastecimiento de segundo y tercer nivel se da en las pymes. Es una necesidad imperiosa en México de fortalecer estas pymes. Ya se tienen programas apoyados estamos iniciando con ProMéxico, con fondos de esta institución, para que a través de instituciones muy reconocidas como la AIAG en temas de calidad, como es EMITEC en temas de administración de negocios, y a través de las Naciones Unidas en temas de producción, y con los apoyos de ProMéxico se están llevando a cabo cursos de mejora de todos estos temas, calidad, administración y producción en las empresas pymes, con la finalidad de llevarlas al nivel que las Tier 1 de las empresas transnacionales y las grandes empresas mexicanas de autopartes necesitan para mejorar su integración nacional. Pero ya hay programas específicos y esperamos que en este sexenio haya un fuerte impulso a estas empresas pymes que definitivamente son la base de la producción de muchos de los pequeños componentes de autopartes. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta con Lilia. ¿Tienes tan amable? Me gustaría saber, ustedes tienen esta lista de peticiones, si tienen proyectos de nuevas inversiones y en cuestión de investigación y desarrollo, y también en nuevas plantas, si tienen proyectos para los próximos años, por un lado, y por el otro, si están dispuestos, como dicen, a fortalecer el mercado interno de parte de los industriales, abrir la posibilidad de reducir costos en los vehículos, precisamente para incentivar el consumo de vehículos. Y por otra, sobre estos proyectos de inversión, ¿cómo piensan atraer, cómo se piensan ser atractivos para robar, no para robar, sino para hacer más atractivos a los inversionistas, para quitarles el mercado a países como Rusia, China, que están dando mayores incentivos en esos países? ¿Qué estarían pidiendo de parte al gobierno? ¿Qué incentivos específicos? Gracias. Gracias, Lilia. La idea de llevar a cabo un documento como este, con los temas prioritarios, es justamente asegurar un marco apropiado para poder desarrollar un sector que sin duda es el más importante de la industria de las manufacturas en el país. Los proyectos de nuevas inversiones, como tú me lo pides, pues justamente lo que están buscando es ese entorno apropiado para poder aterrizar. Hay que recordar que esas inversiones están buscando la localización, pero también el poder entrar a mercados que la red de acuerdos comerciales que hoy tenemos en México le provee, pero que justamente por eso podemos no solamente ampliar nuestra red de acuerdos comerciales, sino también mantener la que tenemos. Basta recordar lo que ocurrió con Brasil y lo que está pasando con Argentina.
Me parece que el tercer elemento, sin duda, pues es el expertise de nuestro sector. Y ya lo decía Oscar, por una parte una mano de obra altamente calificada y por otra parte una red de proveedores fuerte. Bueno, lo que esta presentación busca es asegurar que se tengan los elementos para ampliar esas inversiones, para poder traer nuevos proyectos. A México no van a llegar proyectos de inversión destinados al mercado interno mientras no tengamos un mercado interno fuerte. El mercado interno como hoy lo tenemos no justifica nuevas inversiones como sí lo hacen los mercados de exportación. Basta recordar que las nuevas inversiones, dicho por las propias empresas, destinarán 80, 85 o hasta 95% para la exportación, dicho por ellos. Bueno, pues esas inversiones destinadas solo al mercado interno van a llegar si tenemos un mercado interno fuerte. Entonces, más que hablar de proyectos de inversión particulares, yo te diría, estos temas prioritarios lo que buscan es tener ese entorno de negocios favorable. Y parte de ese entorno de negocios favorable pues, es el tema de los incentivos. Tenemos que mantener a México atractivo, pero también competitivo con los incentivos que en otras partes del mundo hoy se están otorgando, y sobre todo los que están compitiendo por las inversiones por las que México puede ser también un destino importante. Incentivos por un lado para la manufactura, pero también incentivos para hacer desarrollo tecnológico e innovación en México. Nosotros hemos puesto de frente la necesidad de regresar el estímulo fiscal que desde el 2008 se canceló. Los principales países contra los que competimos por esas inversiones permiten la deducibilidad de hasta el 100% de las inversiones en investigación y desarrollo. Nosotros teníamos 30% y la quitaron. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de un incentivo muy particular. Estamos también buscando empujar incentivos en un esquema que le estamos llamando ProAuto, que tenga no solamente incentivos para infraestructura, manufactura, investigación y desarrollo, pero también para el desarrollo de capital humano. Becas, por ejemplo, pero no solamente para maestrías, doctorados, sino también para hacer estancias industriales y, por supuesto, para poder contratar a profesionistas. Me parece que es fundamental porque así se está haciendo en otras partes en el mundo. Y finalmente, decirte, la industria es una industria altamente competitiva, Lilia, muy, muy competitiva. La reducción de costos es el trabajo de todos los días de esta industria. Es más, si no estás al día en la reducción de costos, otra marca te gana el mercado. La industria automotriz es uno de los ejemplos de más alta competencia en el mercado. Hay que recordar que hay más de 450 modelos allá afuera que se están vendiendo y que están peleando por los mismos consumidores. Entonces, la reducción de costos está garantizada por la competencia tan importante que tiene este sector. Gracias. De este lado. ¿Qué tal? Buenos días, soy Hugo Sánchez Noya, Atravesar Radio y Televisión. Para el señor David y para el señor Prieto, estas preguntas. Han tocado un punto y quiero retomarlo de las aduanas. Bueno, David, ¿cuál es el tipo de productos de baja calidad o usadas que entran al país? Específicamente son eléctricas, mecánicas, de choque. Y para el señor Prieto, habla usted sobre la entrada de automóviles chocolates. ¿Cuál es la frontera donde más automóviles chocolate entran? ¿Y qué han propuesto ustedes o qué van a proponer para tratar de arreglar esta situación en el proyecto? Gracias. Sí, mira, sobre refacciones usadas, lo que hemos estado notando en el mercado principalmente son neumáticos usados que anteriormente llegaban para ser enterrados o ser consumidos como combustible en algunos otros tipos de industrias, como la cementera. Pues hoy en día ya no se destinan a una destrucción absoluta, sino que se están comercializando como los famosos gallitos, ¿verdad? Y esto pues definitivamente nos pone en riesgo a todos nosotros
al estar circulando en nuestros vehículos y alrededor nuestro pues vehículos con neumáticos que son de desecho en otros países. Sobre refacciones o autopartes de baja calidad, son principalmente repuestos que se utilizan en el mercado secundario para el mantenimiento de los automóviles, como son pastillas de freno, filtros de aire, filtros de gasolina, filtros de aceite, que también igualmente, pues no se digan las pastillas de freno, pero por ejemplo un filtro de aceite que hoy en día pudiera llegar de países de Oriente con una mala engargolado en su lata. Si tú vas atrás de un autobús o de un camión o de un automóvil que se le reviente este filtro, que se le zafe el bote y salga todo el aceite del motor, pues el vehículo que va en la parte de atrás de ese automóvil, pues seguramente va a tener un severo daño, si no es que un accidente fatal. Entonces, ese tipo de refacciones son las que necesitamos tener una normativa, no tanto para impedir el ingreso de la competencia de afuera, sino debemos y estamos abiertos a la importación de autopartes, siempre y cuando cumplan con normas de calidad mínimas indispensables para la seguridad de todos nosotros. Muchas gracias. En relación al tema de las aduanas, pues efectivamente, como comentamos, eso yo creo que el cáncer más importante que tenemos y que nos afecta y nos deteriora la estructura del mercado, tanto de usados como de nuevos. Creo que las fronteras más activas es difícil evaluarlo, porque de repente alguna que otra a veces tienen mayores actividades, pero bueno, sin duda yo creo que las fronteras en Tijuana, en Chihuahua y en el estado de Tamaulipas son de las más activas. Creo que lo importante para efectos de que se ordene la entrada de esos automóviles es por lo menos que se les requiera cumplir con las normas que les piden en los Estados Unidos para circular. Cuando nosotros hacemos un análisis a fondo, y como comentábamos anteriormente, todas estas propuestas tienen sustentos muy analíticos de fondo, y vemos las gráficas, pues vemos cómo en los Estados Unidos, en el momento en que el coche ya llega a tener 10 años, ya no puede circular. Entonces el parque vehicular ahí se quedó, y el tema es que en esa gráfica, cuando nos vamos a 10 años o más, en Estados Unidos la gráfica se mantiene pareja en 10 y en México sigue creciendo de manera importante. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que muchos de esos automóviles que ya no pueden circular en Estados Unidos se vienen hacia México, y eso es lo que nos envejece el parque vehicular. Y si no tenemos un esquema de chatarrización y tenemos una estructura muy complicada del mercado por esa entrada de automóviles usados, pues es que tenemos todos esos problemas. ¿Y qué estamos pidiendo? Que desde la entrada, y lo acabamos de ver recientemente en la aduana en Tijuana, o sea que desde que llegue el automóvil debería ya de existir un patio de revisión de todas las normas, para que el automóvil en el momento en que entre ya venga con normas ambientales, con normas físico-mecánicas, que ya traiga el chip del Repube, que esté registrado, y sobre todo lo más importante también es que haya placas. Ustedes se dan cuenta, en los estados fronterizos uno de los grandes problemas es que no están emplacados los coches, y cuando existe alguna circunstancia vinculada con el crimen organizado, por lo general aparecen automóviles sin placas. Entonces es intolerable el que no pasen los automóviles con placas. En Estados Unidos es muy raro ver un automóvil sin placas. Sin embargo, fíjense hasta dónde llega el absurdo. Existe una ley en el estado de Texas que permite a los automóviles circular sin placas, siempre y cuando ese automóvil vaya camino a México. Entonces, pues, ya contra ese tipo de cosas, lo que tenemos es que detener en la aduana, porque además otro de los factores es que una vez que ya se revisó el automóvil, ¿no?, y va a pasar ya, ahora sí que ya se va a internar en el país, pues tiene que hacerle como en el aeropuerto de la Ciudad de México, tiene que aplastar el semáforo
para ver si sale verde o rojo. Si sale verde ya pasa, y si sale rojo pues le hacen una revisión adicional. Pues resulta que en esa aduana solo el 5% de los automóviles que pasan le sale rojo. Qué curioso, ¿no? Y lo peor del caso es que cuando uno habla con las autoridades aduanales, dicen, no, es que hemos hecho un gran esfuerzo, porque antes era el 2.5%, entonces ya vamos en el 5%. Entonces, cuando deberíamos, en este tipo de automóviles, tanto ligeros como pesados, pues por lo menos se debería revisar desde nuestro punto de vista, pues el 100% de los coches que vayan a pasar, porque para que cumplan con esas normas. Entonces, es un tema de aplicación de las normas, de la efectividad de que estas realmente se lleven a cabo, y de que la gente sepa de que al no cumplirse las normas o no estar verificados ambiental y físicamente, no van a poder circular en el país. Y ese es el gran reto que se tiene para que esos automóviles no se vendan a pie de carretera, y entonces los costos de ingresar a esos automóviles pues tengan una concordancia mejor de lo que hoy está sucediendo. Hoy se compran coches que no circulan en $250, $300 y se venden en un tianguis en Hidalgo en $4,500 o $5,000. Entonces el margen que hay pues sigue siendo muy atractivo. Entonces tenemos que realmente combatir este tema de fondo a través de normas. Esa es la palabra. Gracias, don. Muy breve, tal vez no vaya un poco enfocado a la pregunta, pero más sí a los comentarios que hicieron nuestros compañeros, nomás que vean la agenda que presentamos. Es una agenda integral, como pueden ver, desde el punto de vista de comercio exterior, desde el punto de vista de promoción del mercado interno, y ven puntos muy específicos. O sea, se tiene que ver en conjunto, que es lo relevante, así como nos tienen aquí a toda la industria automotriz en su conjunto. Un tema, mencionaron ahorita el tema de aduanas. Entonces va ligado el tema de aduanas, obviamente, tal vez al tema de chatarrización. ¿Por qué? Porque, bueno, si se están dando estímulos fiscales o incentivos para destruir chatarra, pero por el otro lado se están dejando entrar a la frontera, por eso se tiene que ver de manera integral. Y obviamente ligado al financiamiento, que lo comentaban ahorita sobre la competitividad y la disponibilidad de distintos tipos de vehículos. Y otro importante, que es la normatividad. Pues si ven los 4 puntos de la agenda y ven a mayor detalle cada uno de ellos, es muy importante verlos de manera integral. ¿Por qué? Porque si alguna secretaría o entidad lo ve, se enfoca sus esfuerzos hacia una dirección y otra hacia otra, pues no se va a tener los beneficios que se buscan. Y esto ya se puede ver a través de leyes, modificaciones a leyes, como comentaron mis compañeros, modificaciones a la parte normativa o a la parte reglamentaria, o inclusive a acuerdos o decretos. Entonces no hay una fórmula exacta para cada uno de los temas, sino que puede replicarse tanto a nivel de leyes, normas, reglamentos, acuerdos o decretos. Sí, gracias, buenos días. Rogelio Roya Mota, del periódico México Automotriz. Considero que sería muy importante, dado que tenemos aquí a los capitanes, a los líderes de nuestro sector automotor, preguntarles si fuera factible que nos dieran a conocer sus expectativas de crecimiento para 2013, tanto en autopartes como en vehículos ligeros en producción y vehículos ligeros en su comercialización en México, y también equipo pesado para el 2013, y hacerles un breve comentario pensando o creyendo si van ustedes todos unidos como el sector automotor hacia esta agenda, hacia este diálogo con el gobierno del presidente Peña, en el sentido de que, por ejemplo, la SAE en México, por motivo de su presidente Carlos García, acaban de conseguir que se otorgue que se abra la información que tiene SAE con los 70 diseñadores que tienen Detroit, para que todos los ingenieros y técnicos de nuestro país puedan ingresar a su página y en línea, ver todos los avances, las tecnologías actuales y futuras que vienen para el sector automotor. Medios como este son muy importantes para la capacitación y adiestramiento de nuestra juventud. Creo que deben de ser muy importantes, y por eso en el punto 4 de sus temas prioritarios, pues yo sí quisiera que me hablara un poquito más en cómo se va a realizar ese enfoque con la investigación y el desarrollo para la nueva generación de técnicos y de ingenieros mexicanos en el ramo automotriz. Por su respuesta anticipadamente les doy las gracias.
quiero comento sobre perspectivas que vemos de vehículos pesados. Vemos muy similar al 2012, creemos nosotros. Dejaré que Guillermo conteste respecto a las ventas, pero en producción, por ejemplo, vemos que algunas puede variar mucho dependiendo de cómo esté el mercado internacional. Por ejemplo, las principales exportaciones de vehículos pesados son hacia Estados Unidos. Creemos que pueden aumentar, yo creo que justamente en un dígito es lo que esperamos que aumenten, y dependerán también de otros mercados, por ejemplo como el de Colombia, que ahí hay un tema ambiental que puede inhibir inclusive las exportaciones. Entonces creemos que puede ser crecimiento de un dígito, y va a depender mucho obviamente en la parte del mercado interno precisamente del seguimiento de estas acciones, pero en términos de producción creemos que puede ser de un dígito. ¿Cuántas unidades serán? Estamos alrededor son 140,000 unidades de producción, entre 140 y 150,000 yo creo que pudieran ser para el año que viene. Es que va a variar ahí. Por ejemplo, hay una empresa que cerró una de sus plantas en Texas y va a aumentar su producción aquí en México. Entonces creemos que debido a esto y la estabilidad tal vez del mercado de Estados Unidos puede ser alrededor de las 150,000 unidades. ¿Qué empresa? International. Nos vamos con la siguiente pregunta. No, todavía no, somos los cuatro. Bien, en relación a las expectativas, comentarles que todavía estamos trabajando en ellas. Estamos afinando algunos de los modelos que tenemos, pero estamos estimando, como comentaba Miguel, un crecimiento similar al de 2012, yo creo que un poquito inferior, para andar en un crecimiento entre el 8 y el 9%, y andar tocando entre 1.080.000 a 1.090.000 unidades. Sin embargo, ese número que se está afinando tiene que tomar en consideración el que si algunas de estas políticas ya las podemos ir instrumentando, entonces eso puede tener todavía un efecto mayor. Si ya vamos ordenando más el parque, si existe más financiamiento, si la economía crece de manera más acelerada, si vemos cómo está también la economía internacional y los efectos que esta pudiera tener sobre México no son tan importantes, entonces creemos todavía que ese potencial puede crecer. Por eso no queremos dar todavía una cifra definitiva, pero ahorita en los análisis que tenemos estos son los números. Yo creo que es muy importante el comentario que hace Guillermo, y siempre por ello, con toda la reserva de lo que ocurra tanto en la economía nacional como en los indicadores de los principales mercados nuestros, es que podemos dar pues un pronóstico de esta naturaleza. Me parece que esa reserva puesta a un año de distancia pues es muy importante. Me parece que en el mercado interno, como lo decía Guillermo, pues todo va a depender también finalmente de el propio desempeño de nuestra economía, pero también del efecto que tenga los embates en la economía internacional, y en particular me refiero a este ya famoso llamado acantilado fiscal que le han venido a llamar, y cómo lo resuelva finalmente el gobierno de Estados Unidos, pues va a tener una incidencia también en nuestra economía. Pero las expectativas de crecimiento al día de hoy, las expectativas de crecimiento en el mercado de Estados Unidos son las que tenemos que tomar. Si hay algún cambio de señales, pues habrá que ajustar estos pronósticos. Por ahora me parece que en el mercado interno a mí coincide que 1.080.000, 1.090.000 puede ser un número que podríamos alcanzar en el 2013. Y por el lado de producción, 2013 va a ser el primer año para nuestro país que vamos a rebasar los 3 millones de vehículos fabricados en México. Creo que es muy importante, marca un hito en la industria automotriz mexicana, y podríamos estar alcanzando
los 3.150.000 unidades, insisto, dependiendo de cómo se comporten nuestros principales mercados. Esto traerá también pues, un crecimiento de nuestras exportaciones para también alcanzar un nivel histórico de 2.450.000 unidades con las que podríamos cerrar en el año 2013. De tal manera que 2013 por el lado de producción y exportación seguirá siendo récord histórico y por supuesto esperamos nosotros que con la llegada de las nuevas inversiones que están aseguradas ya en nuestro país podamos en los próximos 5 años alcanzar una cifra de 4 millones de vehículos fabricados en México. Bueno, pues en tema de autopartes, al igual que en las OEMs, pues vamos atrás de ellos. Esperamos un crecimiento también de un dígito del 5 al 7%, así es que estaremos estimando una producción total de 73-75 mil millones de dólares para el año 2013. Con respecto al desarrollo educacional de los muchachos, como tú mencionas, aquí en México, debo comentar que tanto AMIA como la INA hemos formado un grupo denominado Desarrollo de Competencias que busca elaborar estándares de competencia para que las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, así como los institutos tecnológicos, adopten esta información, estas competencias y las puedan educar. Resulta que en los últimos 10 años la industria automotriz, en su tecnología de manufactura y de diseño, pues creció a 100 kilómetros por hora y la academia tal vez a 20-30. Se ha creado un gap que hoy en día, cuando tenemos un ingeniero recién egresado de alguna institución o un técnico recién egresado, todavía se le tiene que dar dentro de la armadora o dentro del proveedor Tier 1, se le tiene que dar una educación de 6 hasta 18 meses de entrenamiento in-house antes de poderlo soltar a llevar un liderazgo y una completa autonomía en una red de robótica o en una máquina de inyección de plástico o en una línea de prensas. Entonces, o en una máquina de diseño. Definitivamente estamos atrasados, los ingenieros que nos están llegando vienen con un gap hacia atrás. Debimos haber hecho un trabajo hace 10 años, no lo hicimos, pero no quiere decir que no lo hagamos y que no tengamos el compromiso ya. Hemos desarrollado una serie de estándares de competencias que tenemos que elaborar. La academia nos dice qué es lo que yo tengo que enseñar, dame la información y yo lo enseño. Ya tenemos aproximadamente de 15 a 20 estándares que debemos de desarrollar. Ya desarrollamos los primeros 5 que ya están, incluso algunos de ellos emitidos en el diario oficial para que la Secretaría de Educación Pública tenga la capacidad de poderlos difundir dentro de la academia, tanto del CONALEP como de los institutos tecnológicos. Los primeros 2 estándares que están ya emitidos por el diario oficial es la resolución de problemas a través de 6 Sigma, que eso es para los ingenieros, y el otro estándar de competencia es el de mantenimiento electromecánico en la industria, que eso es para los técnicos egresados de escuelas técnicas. Estos ya, digamos que están estandarizados. Atrás de ello tenemos que desarrollar todavía aproximadamente otros 15 que será la tarea a llevar a cabo en los próximos meses o próximos años. No es una tarea fácil, pero está iniciada desde hace 2 años y esperamos resultados pues ya próximamente para todos los muchachos que estén egresando de escuela. Sí, yo nada más hacer un comentario a propósito de este Comité Nacional de Gestión por Competencias en el que Óscar y yo hemos venido trabajando pues ya desde finales del 2010. Yo creo que es muy importante este punto de la capacitación y del nivel con el que los técnicos
e ingenieros llegan a nuestras empresas. Voy a dar un dato nada más que creo que es muy ilustrativo del problema con el que nos enfrentamos. Decimos que estamos en este momento graduando a alrededor de 120,000 ingenieros, y así lo ha dicho el gobierno federal al año, y que con ello pues estamos graduando a más ingenieros que una serie de países que se nombran por ahí. Lo cierto es que menos del 5% de estos ingenieros hablan, escriben y dominan el idioma inglés. Y yo les doy un dato: de todas las empresas de la AMIA, ninguna contrata a un ingeniero que no tenga 100% de inglés. Y eso mismo ocurre en la mayoría de las grandes empresas miembros de nuestras asociaciones de empresas de clase mundial. Bueno, ahí tienen ustedes un dato. Para nosotros, que la academia forme al profesionista que requerimos resulta fundamental. El Comité Nacional de Gestión por Competencias de la Industria Automotriz, en el que estamos trabajando la INA y la mía, Óscar Albini y su servidor, resulta fundamental para poder decirle al sistema educativo formal qué es lo que estamos requiriendo. Gracias. Gracias. Nos vamos con las últimas tres preguntas de aquel lado, por favor, Silvia. Gracias. Sí, buenos días, mi nombre es Silvia Ortiz de la revista Vanguardia Industrial. Mi pregunta es tanto para Eduardo Solís como Óscar Albini. Se habla mucho de fortalecimiento del mercado interno y de la proveeduría local. Como vemos, bueno, este año llegaron plantas a diversos estados de la República, entre ellos pues en el Bajío, Mazda. Se hablaba de que estaban preparando proveedores para el clúster. ¿Tienen la cifra de cuánto ha incrementado esa proveeduría local? Ya que el déficit, o más bien lo planteo así, el área de oportunidad para esas pymes, para las Tier 2 y Tier 3 es bueno, muchísima. Ustedes ya tienen una cifra de, por ejemplo, en los últimos 2 años, ¿cómo se ha avanzado debido a estos programas de capacitación y de los que han venido hablando? ¿Cómo se han avanzado y qué porcentaje se han sumado a esa cadena de suministro y sus proyecciones para 2015, por lo menos? Sí, muchas gracias. Silvia. Sí. Bueno, sin duda estás haciendo la pregunta justo en uno de los temas fundamentales para nuestro sector. Por un lado, el crecimiento del mercado interno, como tú lo dices, y aquí lo hemos venido remarcando, la importancia que tiene no solamente para las nuevas inversiones, sino también, por supuesto, para la creación de nuevos empleos, y hablábamos de más de 300,000 empleos que se pueden generar si hacemos la tarea de la reactivación del mercado interno. Pero también de las inversiones que ya han llegado, a pesar de que las que hoy han llegado tienen como razón fundamental las exportaciones. Lo cierto es que están llegando a fabricar en México, yo lo adelantaba, no solamente para llegar a 3 millones de vehículos fabricados en nuestro país el próximo año, sino en los próximos 5 años, seguramente para alcanzar una cifra por encima de los 4 millones de vehículos también fabricados en nuestro país. Bueno, eso va a generar sin duda enormes oportunidades a lo largo de toda la cadena. Pero en la fotografía actual estamos importando arriba de 30,000 millones de dólares de partes y componentes. Y Óscar ya lo adelantaba y seguramente lo va a comentar. Óscar ya lo adelantaba y seguramente ahorita lo va a comentar. La gran oportunidad de integración está en los proveedores de segundo y tercer nivel. Los proveedores de primer nivel vienen acompañando a estas grandes inversiones.
Los parques de proveedores se forman alrededor del fabricante de equipo original. En la fabricación de equipo original, en la fabricación de vehículos, tenemos una altísima integración. Hay productos que estamos integrados por encima del 50%, incluso algunos arriba del 80%. Pero el problema es que cuando le preguntamos al proveedor de primer nivel su integración respecto al proveedor de segundo y tercer nivel, ahí ya nos dicen: mi integración es del 10% o del 5%, dependiendo. Es decir, entre el 90 al 95% de lo que tiene de partes y componentes una parte o una autoparte viene de fuera. Entonces la gran oportunidad está ahí. No sé, Oscar, si tienes alguna cifra que puedas. Sí, mira, en particular en el Bajío, he de comentar que sí ha habido una gran aterrizaje de empresas de autopartes en los últimos año y medio, un año que se anunciaron. Estas empresas están muy vinculadas a Nissan, a Honda y a Mazda, y estarán enfocados principalmente a ellos, a la producción del automóvil que se produce en esas plantas. Están llegando a producir los componentes finales y importando los componentes para hacer esos ensambles. Realmente es la primera fase, es la primera ola. Hace 20 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, llegaron las americanas en primer término a fabricar automóviles de gran volumen en México con sus autopartes americanos también enfocados a fabricar partes para esas plantas. Hoy en día esos fabricantes americanos principalmente y europeos pues fabrican en México no solamente para los automóviles hechos en México, sino para exportación. Hubo que dar un periodo de maduración. A las empresas japonesas que están llegando al Bajío, en este momento digamos que vienen al nivel 1 a producir y ensamblar las partes que las terminales necesitan, y en la segunda ola, en la segunda generación del automóvil que se estará fabricando en esas fábricas, seguramente estarán enfocados a encontrar proveeduría de segundo y tercer nivel. Pero sí hay una carencia de materias primas. Es increíble que seamos el octavo productor de automóviles en el mundo, el sexto proveedor de autopartes, y hoy en día pues no tenemos acero plano automotriz para fabricar carrocerías. Ya lo tendremos. Nippon Steel junto con Ternium ya están por iniciar producción a finales del año que entra. Sin embargo, son grandes inversiones para poder producir las materias primas básicas que se requieren. Digamos que vamos en camino. Los grandes proveedores Tier 1 ya están instalando y formando departamentos de compra y de desarrollo de proveedores en México. Eso va a ser el gran detonador. Las OEMs ya hicieron su trabajo. En México se puede producir cualquier autoparte de defensa a defensa de un automóvil o de un camión. Lo que no se puede producir son los componentes de esas autopartes, muchas veces no en un 100%. Sí, nada más, Elisa, para que quede muy claro el dato. Hay 5 commodities que en México hace falta desarrollar en los proveedores de segundo nivel y que sin duda están identificados